Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presente en la sala. La idea de hoy es tocar el tema de desarrollo del maíz y sorgo en Patagonia. Como habrán visto en el título, la idea es extender las fronteras agrícolas de la Argentina. Si uno analiza los mapas de producción de granos que generan las organizaciones oficiales, el INTA, las Secretarías de Agricultura, las organizaciones de productores, y uno mira bien el mapa, va a ver que podemos hablar de zonas, la clasificación de zonas desde Salta y Jujuy al norte, y se define como finalización de las zonas agrícolas de la Argentina el sur de la provincia de Buenos Aires, es decir, la parte de La Pata, más o menos a la altura del río Colorado. Al sur del río Colorado no existe una definición de zonas agrícolas, está todo cortado. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si queremos aumentar la producción de granos y llegar a las teóricas 150 millones de toneladas, vamos a tener el inconveniente que hay que solucionar de dos formas. O aumentamos la superficie a sembrar o aumentamos el rendimiento por hectárea de cualquier cultivo de grano que tenemos. Aumentar la superficie es complicado porque en el norte se podría, en teoría, pero tenemos que tirar abajo el monte chaqueño, por ejemplo. Cosa que son ecosistemas bastante delicados y muy difícil, una vez que se degradaron, revertirlo. La otra opción que tenemos es aumentar los rindes por hectárea. Y la forma que tendríamos es reponer todos los nutrientes que estamos extrayendo constantemente. Hace poco estuvo el Congreso de Fertilidad, y quedó claro que estamos haciendo una agricultura superminera. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo muchísimo más de lo que se repone. Yo creo que tanto las autoridades nacionales, provinciales, los organismos de productores y los mismos productores, tenemos que tomar conciencia de la importancia de reponer todo lo que estamos extrayendo, porque estamos generando un problema que nos impide aumentar los rendimientos. No se olviden que tenemos los mismos valores de hace casi 10 años. No subimos. Hace poco hubo una crítica diciendo que Argentina no subía sus rendimientos. Comparado con Brasil. Brasil desmonta Amazonas, desmonta Mato Grosso y no hay ningún problema. Teóricamente, ¿no? En la práctica sí. Y nosotros no queremos caer en eso. Entonces, la ley de fertilizantes, desde mi punto de vista, es fundamental para que el productor pueda fertilizar, y parte de lo que se deja de cobrar impuestos se repone con el aumento de la producción y la exportación. Y la otra es darnos vuelta y, en vez de mirar hacia el norte, mirar hacia el sur. Es un dicho muy remanido ya, el famoso que dice el sur también existe. Bueno, acá es muy bien aplicado el concepto de que el sur también existe. ¿Y cuál es el sur? Es el sur del río Colorado. Entonces, la idea que surgió hace bastante tiempo, no somos innovadores, pero tratamos de continuar lo que hicieron gente antes, es tratar de retomar los primeros trabajos que se hicieron. Nosotros empezamos a trabajar en el 2011, 2012, y encontramos rendimientos realmente impresionantes. Hicimos ensayos en Chubut. Previamente habíamos hecho alguno en el valle inferior del río Negro, en la zona de Viedma, y después seguimos en Chubut, donde en los buenos lotes hemos obtenido, bajo riego, el triple de rendimiento en maíces para picado, en este caso, que el promedio nacional. Es decir, evidentemente es como si cada hectárea del sur del río Colorado tendríamos la posibilidad de triplicar lo que sería la producción de una hectárea, o sea, cada hectárea del sur del río Colorado serían 3 hectáreas en la zona de secano, la zona núcleo si quieren también. Entonces, de ahí surge la importancia de Patagonia. Seguimos trabajando y el año anterior, el congreso anterior, o sea, hace 2 años, gracias a la insistencia de Héctor Huergo, que un poco nos pinchó para que sigamos trabajando, junto con la colaboración de él, empezamos a darle mucho más leña, mucho más carbón, mucho más combustible al trabajo en Patagonia. Y estamos terminando, si no estamos avanzando muchísimo, tenemos las personas que ahora los voy a presentar, que están poniendo el hombro junto con nosotros, y apuntamos ya casi listo a la firma de convenios en los cuales va a intervenir Maizar, los organismos públicos de la provincia, a través sobre todo de las secretarías de Agricultura y de Ganadería, para llevar adelante
evaluaciones, ensayos y transferir la experiencia que podemos tener nosotros de la parte privada con la experiencia que tienen ellos en in situ, es decir, en el lugar, conociendo los problemas que tienen los productores, y de esa forma empezar a desarrollar. No se olviden que el trabajo más o menos que estuvimos revisando, tenemos una cantidad de hectáreas potenciales de alrededor de 1 millón de hectáreas. Y ahí incluyo a la provincia de Mendoza también, el río Atoel fundamentalmente, que tiene características similares, si bien no es Patagonia, tiene características similares. En cuanto al sistema productivo, riego, problemas de heladas, son bastante similares y no podemos hablar ahora. Entonces, resumiendo, tenemos una región que tiene mucha leofanía, días muy largos durante el periodo del verano, que es durante lo que transcurre el cultivo de maíz. Tenemos agua, no tenemos chicharrita, tenemos muy pocas plagas. Entonces, es fundamental empezar a trabajar con el tema. Por eso hemos convocado, y les agradezco su presencia, a 2 personas que están directamente trabajando en esas áreas. Una es el ingeniero Norberto Bassi, que es el secretario de Ganadería de la provincia de Río Negro, y la otra persona es el ingeniero Mirko Schiavi, que es el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Chubut. Los dejo en manos de ellos, me parece que es la mejor forma de continuar esta charla. Por favor. Perfecto, muchas gracias Luis. Buenas tardes a todos. En primer término quisiera agradecer a Luis por la invitación y a Maizar, por supuesto. Yo tuve el privilegio, la suerte de haber tenido a Luis de docente en la Universidad de Lomas de Zamora, donde yo estudié, y después de haber trabajado en la cátedra de cereales y forraje de la universidad, donde Luis me enseñó mucho. Yo creo que aprendí poco, pero bueno, me fue muy útil en mi carrera. Yo primero que nada quisiera presentarles un poquito mi provincia. Si puedo pasar la diapositiva. ¿El verde? Ahí está. Esa es mi provincia, la provincia de Río Negro. Yo soy nacido y criado en Río Negro. Es una provincia que tiene 20 millones de hectáreas, 200.000 kilómetros cuadrados, y tenemos la bendición de contar con el Río Negro, que es un río de unos 700 kilómetros de longitud, que tiene un caudal de unos 700 metros cúbicos por segundo, lo que nos permite irrigar unas 200.000 hectáreas y de agua de muy buena calidad, de excelente calidad diríamos. A través de este entramado nosotros tenemos una matriz productiva en la cual en los valles desarrollamos en el alto valle del Río Negro principalmente la fruticultura, peras, manzanas, frutas de carozo. En el valle medio de Río Negro tenemos principalmente producción de cereales y forrajes vinculados a la ganadería, y en el valle inferior, que es la zona del IDEBI, se desarrolló como un valle frutícola, hortícola, ganadero, pero que luego se consolidó básicamente como un valle ganadero, y que en los últimos años hemos tenido una introducción muy fuerte de la horticultura a través de la cebolla. Luego tenemos en la región andina la industria foresto-industrial, el complejo foresto-industrial. En la región sur de la provincia la ganadería ovina, en la zona atlántica pesca, por lo tanto tenemos una matriz productiva bastante compleja, y en la zona noreste la ganadería bovina. Bien, ahora, ¿cómo entra el maíz, el sorgo en este complejo productivo? Yo les quiero comentar que hace 15, 20 años atrás el maíz en la ganadería bovina o en la ovina no se conocía. Uno hablaba con un productor y te decía, el maíz es para los chanchos o eventualmente algún pequeño engorde que podía terminar suplementando el maíz, pero no se hacía mucho engorde en Río Negro, así que el maíz prácticamente era desconocido. ¿Hasta cuándo? Hasta en la época del año 2006 al año 2010, que tuvimos un proceso complejo para la provincia. En este gráfico que trata... Opa, casi me pasa lo de Sergio Denis, perdón. En este gráfico que trata de simplificar otros gráficos que serían complementarios, pero no quería enriquecerlos demasiado o complejizar demasiado la presentación, se muestra la faena de toda la Patagonia, de todas las provincias, del 98 hasta la actualidad. En rojo es Río Negro. En verde tenemos Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Por qué presento lo de toda la Patagonia y no solo Río Negro? Porque nosotros somos una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, que tenemos movimientos de hacienda internos. No podemos traer hacienda del norte.
Entonces nos manejamos como si fuésemos una gran provincia. Tenemos una integración muy marcada, muy constituida. Bueno, en el año 2006 al año 2010 tuvimos una sequía atroz. La peor sequía que haya registrada en la zona desde que tenemos registros pluviométricos. Perdimos el 55% del stock entre mortandad y venta forzosa. ¿Qué pasa? Teníamos productores de secano en zonas donde habitualmente llueve 250, 300, hasta 400 milímetros y una sequía atroz. El productor, como les decía, el maíz no lo conocía para la ganadería bovina. ¿Qué hicimos? Vendimos las vacas, se empezaron a morir, nos achicamos el stock. Hasta que los productores más avanzados comenzaron a decir, no, vamos a hacer una cosa, hagamos destete precoz. Nosotros los técnicos recomendábamos, pero ustedes saben que meterse en el productor que viene con una forma de producir de décadas es difícil. Pudimos convencer a algunos a destete precoz, bajamos los requerimientos. Segunda instancia, esa vaca en vez de darle pasto, dale maíz, que le vas a dar aporte energéticos. Y con 3 kilos de maíz por día la vaca sobrevivía. Y ahí el productor se empezó a interesar en el maíz y empezó a decir, si yo tengo algo bajo riego, si tengo una chacrita, puedo producir mi propio maíz y no tengo que traer de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, como se hizo en esa época. Entonces hubo un primer intento de comenzar a producir maíz. Ahí nosotros llamamos a Luis, nos vinculamos con Maizar, las semilleras nos donaron algunas bolsas de maíz para que los productores prueben y para que las semilleras tengan resultados de cómo andar el maíz en Río Negro, y nos fue excelente. Entonces empezó de a poquito un camino muy lento de crecimiento en la región. Pero ¿cuál fue el segundo incentivo y que hizo sí que se consolide el desarrollo? En el año 2013. Fíjense que fue un punto de inflexión en la cual en la Patagonia nosotros faenábamos históricamente entre 150 y 250 mil cabezas bovinas. Y a partir del 2013 comenzamos a crecer en la faena de la Patagonia como nunca se había dado históricamente. Duplicamos los niveles de faena en 10 años. Totalmente distinto a lo que pasó en el país. Esto es lo que pasó en la Patagonia. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Somos magos los patagónicos? No, no, para nada. Lo que pasó fue que en el año 2013 se tomó una decisión que fue que el norte de la Patagonia, norte de Río Negro y el partido de Patagones dejen de vacunar y sean libres de fiebre aftosa sin vacunación. Y ahí se consolidó toda la Patagonia como un bloque de libre comercialización de Hacienda. ¿Y qué pasó? No pudo entrar Hacienda en pie con destino a faena, a los frigoríficos de Río Negro básicamente. Entonces los consumidores de la Patagonia, para poder abastecerse de carne con hueso, porque la carne sin hueso sí tiene libre acceso, debían comprar animales engordados localmente. La industria no pudo traer más animales del norte para faenar y tenía que comprar animales locales. Entonces hubo un incentivo a la producción de gordo local. Se empezaron a generar engordes a corral. Los productores que históricamente eran de cría y vendían el terreno al norte, los retuvieron, los recriaron y los engordaron en la zona. Y así logramos duplicar los niveles de faena. Ahora, campos de secano, 300, 350 milímetros. ¿Cómo los vamos a engordar si no es en base a maíz? ¿Cómo los vamos a recriar si no tenemos un silaje de maíz o un silaje de sorgo? Está bien, al principio se comenzaron a comprar equipos de maíz de otra zona, pero eso no es sustentable en el tiempo. Entonces se incentivó la producción de maíz local. En el siguiente gráfico se visualiza cómo se incrementó la producción de gordo en Río Negro. Nosotros producíamos en el año 2011 unos 40.000 gordos por año. Nada. Hoy estamos en más de 180.000. Y todo esto requiere suplementación. Suplementación de concentrados. Requiere producción de maíz. Y eso incentivó a la producción de maíz local. Y eso hizo que en 10 años se quintuplicara la superficie de maíz en la provincia. De escasos 5.000 hectáreas, hoy estamos en las 25.000 hectáreas, con perspectivas a seguir creciendo en función de lo que pase en lo que vamos a ver a futuro. Bien, ¿dónde se desarrolló el maíz? Básicamente en los 3 valles. Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior. Alto Valle, que era un valle netamente frutícola, encontró en el maíz una complementariedad extraordinaria porque todas las chacras abandonadas, con montes abandonados, que eran lugares complejos porque podía concentrarse ahí problemas sanitarios, se erradicaron los montes y se puso maíz. Valle Medio, que era la principal zona, se consolidó como zona productora de maíz, al igual que Iridevi.
¿Qué resultados tuvimos? Esto. Estos son los maíces que se ven en la provincia. Si ustedes los ven arriba, son una tabla. Y el desarrollo es extraordinario. ¿Por qué tuvimos estos resultados? Por lo que le dijo Luis. Perdón, antes de que por qué. ¿Qué resultados tuvimos? Estos son resultados de 3 años en macroparcelas, de una tirada de sembradora por 400 metros. Promedio de 3 años en la zona del Valle Inferior, 15.500 kilos de grano. Extraordinario. A nivel de productor, esto lo que ven acá es un pivot de riego central, por eso se ve el círculo, con 2 híbridos distintos, aplicando toda la tecnología recomendada. Tuvimos 15.000 kilos en un híbrido y 9.200 en otro híbrido. Resultados altos, pero que nos indica, ojo, tenemos que utilizar el híbrido adecuado a nuestra zona. Hay que ir buscando los híbridos que nos vienen bien. Pero podemos tener unos 15.000 kilos de grano tranquilamente. Ahora sí, el por qué tuvimos esos buenos resultados, que es lo que me spoileó la película Luis. No se la paso más anticipado porque se le cuenta lo que yo les voy a decir. ¿Por qué? Fíjense, cuadros comparando. Radiación en amarillo. Con esa y tomamos como comparativo pergamino. Tenemos mayor heliofanía, tenemos mayor duración de los días durante el verano, entonces tenemos mayor radiación. Tenemos una radiación extraordinaria con poca nubosidad, una radiación extraordinaria para el desarrollo de los cultivos de verano. Temperatura, la temperatura media, uno dice al sur, no vamos a Río Negro, uno está acostumbrado a ir a Bariloche, va a ser frío, no se da. No, en esta zona nosotros tenemos temperaturas medias acordes y las temperaturas medias, si ustedes las ven, son bastante similares a las de pergamino. ¿Qué otra ventaja tenemos? Periodos libres de helada. También, los que van a Bariloche, no, allá cae nieve, no podés hacer maíz. No, no. En la zona de los valles tenemos una ventana de periodos libres de heladas en la cuales se dan perfectamente todos los cultivos de verano. Maíz, sorgo, soja. Ahora está habiendo muy buena experiencia con la soja, así que no hay problema. Y la mayor bendición que tenemos es el Río Negro, que yo les decía que es un río caudaloso con buena calidad de agua, con excelente calidad de agua. Esta foto es del puente ferrocarretero que une la localidad de Viedma con la localidad de Patagones. Y a su vez, tenemos un potencial más grande. Yo les decía que tenemos 200.000 hectáreas bajo riego. Pero tenemos un potencial extraordinario, que es el crecimiento de esas 200.000 hectáreas. Cada círculo amarillo que ven es un área potencialmente desarrollable bajo riego. Por supuesto que con el nivel de precipitaciones que tenemos, ni se nos ocurriría hacer maíz o sorgo o cualquier cultivo de estos en secano. Sí o sí tenemos que empezar el bajo riego. ¿Qué superficie potencial podemos poner en bajo riego? 800.000 hectáreas más. Podríamos llegar en Río Negro a 1 millón de hectáreas. De esas 800.000, 400.000 serían medianamente razonables de rápida puesta en producción. Y se concentran principalmente esas hectáreas en la zona de Valle Medio. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos ahí en Valle Medio que rápidamente podríamos poner en producción? Hay uno que nosotros llamamos Negro Muerto y Colonia Josefa. Son proyectos que están uno siguiendo del otro. Se encuentran entre la localidad de Pomona y General Conesa. Esto ya entre el Valle Medio y entrando ya casi al Valle Inferior. Colonia Josefa se encuentra en la margen sur del Río Negro y Negro Muerto en la margen norte del Río Negro. Y en conjunto se podrían poner unas 100.000 hectáreas más en producción bajo riego. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, hoy la zona de Colonia Josefa y Negro Muerto tienen un tendido eléctrico de alta tensión con centrales transformadoras, que hoy las centrales transformadoras ofrecen unos 40 megas en total, lo que permitiría poner en producción unas 40.000 hectáreas bajo riego, pero que rápidamente se puede llevar a 100 megas. Pero principalmente nos está faltando la línea de media tensión, que es la que va distribuyendo la electricidad en los campos. ¿Por qué? Porque el principal desarrollo que se piensa es en riego presurizado, no tanto gravitacional. En la primera parte de Colonia Josefa sí se podría desarrollar riego gravitacional haciendo las obras hidráulicas. Los proyectos ya están desarrollados, ya están aprobados, lo que no tenemos es el financiamiento. Ahí lo que estamos buscando es la fuente de financiamiento. Tenemos algunas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Que son campos grandes, porque son campos de secano de grandes extensiones con baja receptividad.
Entonces son pocos productores. Cuando uno va a un organismo internacional a golpear la puerta, a buscar el financiamiento, te dice, ¿cuántos productores son? Y en Negro Muerto tenemos 8 productores. No, muy poco, no te vamos a financiar. Entonces tenemos algunas complicaciones, pero estamos buscando los mecanismos para conseguir ese financiamiento. El segundo proyecto de desarrollo, el que nosotros llamamos Proyecto Guardia Mitre, que va desde Conesa, de Conesa para allá va Negro Muerto, de Conesa para acá viene el proyecto de Guardia Mitre. Yo les decía que en el otro proyecto podemos poner 100.000 hectáreas bajo riego, acá podríamos poner unas 25.000. ¿Qué tenemos y qué nos falta? La electricidad ya la tenemos en la central transformadora. Allá y tenemos electricidad acá. Lo que nos queda hacer es la línea de media tensión. Que también tenemos el proyecto, lo tenemos aprobado, pero nos falta la fuente de financiamiento. ¿Qué otras obras podemos desarrollar? En la zona del IDEBI, del Valle Inferior, con inversión privada, se están desarrollando nuevas áreas bajo riego, aprovechando la infraestructura existente. Esto va en un desarrollo, poco porque va con inversión privada, va lento con inversión privada, pero estos 10.000 hectáreas más en rápido tiempo se pueden poner. Y tenemos una zona, que es la zona de Valle Azul, en el Alto Valle de Río Negro, que van diversificando con la fruticultura. En vez de hacer fruticultura, se están destinando superficies a poner bajo riego como un pivot, como ven allá. Hay agua, en esa zona hay electricidad, y podríamos poner rápidamente unas 5.000 hectáreas más bajo riego. O sea, acá rápidamente unas 130.000 hectáreas en poco tiempo se pueden poner. Lo que hay que tener es la fuente de financiamiento para hacer la infraestructura pública. Potenciales que tenemos. Tenemos productores con excelentes resultados, como se ven en la foto, y ya con muchos años de experiencia. Tenemos articulación, decimos hay equipo. Trabajamos en conjunto con APRESID, trabajamos con CREAR, con las universidades, con Maizar, que como bien les dijo Luis, estamos en la firma de un convenio. Y acá nos faltan algunos loguitos, como el loguito de INTA y el propio ministerio al cual yo represento, que estamos trabajando siempre en forma conjunta con los productores. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a potenciar el desarrollo agrícola ganadero. Tenemos que producir cereales y tenemos que producir forrajes. Pero nosotros tenemos costos adicionales de producción con respecto a la pampa húmeda. No somos competitivos por costos con la pampa húmeda. No podemos producir commodities, tenemos que darle un valor agregado a lo que producimos. Y por eso nosotros, lo que nos ha dado resultado hasta ahora y lo que proyectamos es transformarlo en carne. Transformarlo en carne de origen, en proteína de origen animal. ¿Qué problema tenemos? Hace poquito salió una resolución que nos modifica las condiciones de la Patagonia, una resolución del SENASA, que cambia las reglas sanitarias y las reglas comerciales y permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Permitiría porque la resolución salió, pero la prorrogaron por 90 días hasta el 16 de junio. Si esa resolución entra en vigencia, nos pone en riesgo todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos construido, porque no tenemos hoy por hoy forma de competir con costos con la producción de ganadería ovina de la pampa con respecto a los costos que tenemos nosotros. Entonces, estamos con muchas inquietudes, muy preocupados, porque vemos que por una decisión que se toma de una noche a la mañana, se puede poner en riesgo todo lo que se construyó durante muchos años y todo lo que queda por construir. Bueno, sin más, 16 minutos, Luis. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. A ver que arranque. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mirko Schiavi, ingeniero agrónomo, actual subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia del Chubut. Y un poco en la línea con Río Negro, y también agradecerles a todos ustedes su presencia, y sobre todo a Maizar y a Luis por la invitación, es repasar las potencialidades, ¿no? Y para entender las potencialidades, lo que tenemos que saber primero es en dónde estamos como provincia. Nosotros como Chubut somos provincia perteneciente a la Patagonia. Y la Patagonia nos va a marcar ciertas condiciones. Y si volvemos a las bases, hay dos factores determinantes que siempre marcan el crecimiento de todo cultivo. Y esos son las precipitaciones y las temperaturas. Acá le podemos tener una idea aproximada de hacia dónde vamos. Y en base a este escenario nos tenemos que preguntar
¿Qué nos condiciona? Porque tenemos que entender cómo desarrollar el maíz, cómo desarrollar un potencial justamente, pero también tenemos que compararlo con lo que tenemos y si lo que tenemos nos va a dar justamente. Entonces, por ejemplo, tomando la temperatura y explorando un poco más, que parte lo spoileó Luis y parte lo spoileó Taba, pero bueno, estamos en línea, es comparar un poco, bueno, si la temperatura de crecimiento base de un maíz ronda de entre 8 a 10 grados centígrados, ¿cómo estamos? Bueno, a priori parecería que estamos bien. Esto nos permite definir un periodo de crecimiento de ese cultivo que sobre todo va a estar condicionado, en nuestro caso, por la ocurrencia de las heladas tempranas y heladas tardías. Eso ya nos está marcando la cancha de alguna forma de hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que desarrollar. Después, si vamos a factores, digamos, más de aptitud del maíz, que lo condicionan o que lo favorecen, como es el caso de la amplitud térmica, y lo comparamos con el ciclo de cultivo, lo que podemos decir es que estamos absolutamente bien. En las diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas, el maíz expresaría su potencial, ¿no? Podríamos compensar de alguna manera esas temperaturas diarias que están por encima o en promedio de los 30 grados, que favorecen la fijación de los fotosintatos, y podríamos después, en las temperaturas nocturnas, ver que el proceso de respiración está más equilibrado. Lo que positivamente estamos haciendo es fijar azúcares. Perfecto, en estas dos condiciones estamos bien. Ahora bien, llegamos al otro factor. El otro factor es de las precipitaciones. Todo ser vivo necesita agua. Y es justamente de lo que carece la Patagonia. No solo en el ciclo de cultivo, sino a lo largo de todo el año. La escasez es fundamental. Acá nos está diciendo que lo que nos condiciona son las precipitaciones, son la disponibilidad de agua. Por ende, ¿dónde está el potencial? Porque hasta ahora vemos que tenemos dos buenas, podríamos decir, pero una muy mala. El potencial justamente está en los valles irrigados que posee la provincia. En nuestro caso, el valle inferior del río Chubut, el valle de Sarmiento, el valle 16 de octubre y la comarca paralelo 42. ¿Por qué? Volvemos a preguntarnos, y es porque tenemos la facultad de manejar el agua, ¿sí? Sin el agua no podríamos estar donde estamos. Y yendo más específicamente y contestando a la pregunta, sí, tenemos los valles. Y ahora vamos a más específico. ¿Qué valles? ¿Qué valles están desarrollados? ¿Qué valle tiene el potencial de lograr introducir un cultivo como el maíz de alto desarrollo y de alto rendimiento? Nosotros tenemos el valle inferior del río Chubut, valle inferior que actualmente cuenta con 25.000 hectáreas bajo riego, con un potencial expandible a 40.000 aproximadamente. Un valle inferior que ocupa del 50 al 60% de la actividad agropecuaria de toda la provincia, y acá ya estamos dándole magnitud a la situación, y cuenta con un sistema de riego con la infraestructura desarrollada en donde el productor puede tener el agua en la cantidad y en la calidad que necesita. Sí, hay que trabajar un montón, sí, hay muchos desafíos por delante, pero por lo menos tenemos una base sólida. Después también no olvidarse de la calidad de los suelos. ¿Por qué? Porque todo valle es de origen aluvial, eso te da un mosaico heterogéneo de texturas, mosaico heterogéneo de fertilidades, y siempre tener en cuenta que fertilidad no es lo mismo que fertilización, ¿no? Y es un poco lo que hablaba Taba de la reposición de los nutrientes, y Luis, que es lo que hay que atender, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y mucho trabajo que hacer con respecto al suelo. No todo suelo va a ser potencialmente adaptable a la condición de un maíz. El maíz no se va a adaptar a todo tipo de suelo, pero esto es un poco de la muestra de lo que tenemos. Y esto también hay que mirarlo desde el lado de la demanda, porque si nosotros tenemos un producto, tenemos un insumo como es el maíz, ¿qué es lo que lo está demandando? Y justamente en esos valles donde se concentra el engorde ganadero bovino, fundamentalmente desarrollado en feedlots. Y esto, obviamente, termina de constituir esta oportunidad estratégica. Ahora bien, vamos a datos concretos. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy lo que tenemos son 20 años de historia de cultivo del maíz. El cultivo de maíz no es nuevo en el valle inferior del río Chubut y, por ende, habla de la planta y de su plasticidad adaptativa. Cómo se fue adaptando a lo largo del tiempo a esas condiciones. Obviamente, por el manejo del agua. Después, si vamos a datos más actuales, tenemos un desarrollo pequeño, nada comparado con lo que se habla acá en estos congresos y hoy comparado con Río Negro incluso. Pero, incipiente o no, siempre es algo porque demuestra justamente la potencialidad. Hoy actualmente estamos entre 300 y 400 hectáreas anuales de cultivo de maíz, todo destinado fundamentalmente a silajes, con algunas incursiones de sorgo, con algunas incursiones de maíces destinados a grano.
pero fundamentalmente silajes con muy buenos rendimientos. Hemos tenido rendimientos históricos y hoy nos encontramos entre 40 a 50 toneladas de materia verde, ¿sí? Pudiendo superar y alcanzar hasta las 80 toneladas de materia verde, que fue un poco lo que salió de esas experiencias en el año 2012 y 2013 del potencial de este cultivo. Y ahora, datos más concretos. ¿Qué materiales usamos? ¿Por qué? Porque esas condiciones básicas que nos marcan las precipitaciones y las temperaturas nos están diciendo también qué materiales tenemos que seleccionar y fundamentalmente qué materiales son los que más se utilizan y qué materiales son los que más se adaptan en función de su ciclo. Y en función de su ciclo lo que tenemos son materiales de ciclo intermedio a ciclo corto e inclusive algunos ciclos intermedios largos. Cortos destinados a graníferos e intermedios destinados a silaje. Entonces, sí, el maíz es un recurso estratégico para el desarrollo. ¿En función de qué? En función de que nosotros tenemos en nuestro valle un balance forrajero desequilibrado. Solamente de lo que demanda el sector ganadero de engorde, el 40% lo abastece el valle y la provincia. ¿El resto qué son? Recursos extra valle e incluso recursos extra provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento somos insumo dependientes. Y eso estratégicamente, y desde el punto de vista del negocio, compromete ampliamente la rentabilidad del mismo. Este recurso funciona como dietas de alta calidad, obviamente, como todos ya lo saben, pero ¿por qué? Por la demanda que tenemos. Un engorde anual de 110.000 cabezas por lo menos de ganado bovino. Esto es lo que genera esa demanda, esto es lo que tracciona el complejo del maíz en nuestros valles y no hay que olvidarse de todo lo demás, porque todo lo demás también es importante. ¿Qué genera en la cadena? Genera empleos directos, genera demanda de asistencia técnica que no es menor, tecnificar el proceso para que salga lo mejor posible y sobre todo servicios ligados a la maquinaria, ¿sí? A la incorporación de tecnología, ¿sí? Que hoy en nuestra zona no está tan desarrollada, ¿sí? Y obviamente incorporación de tecnología para amalgamar, desde obviamente la elección del material. Ahora bien, la pregunta sustancial en este punto es cómo ser más competitivos, porque cuando se habla de competitividad nos olvidamos a veces que es un proceso a mediano y largo plazo y acá nos encontramos con un Fórmula 1 que está corriendo en una calle de tierra o de ripio si se quiere y nosotros lo que tenemos que hacer es ir progresivamente, pasarlo al asfalto y de repente que llegue al circuito y que le compita con la Pinto, ¿no? Un poco es la idea. ¿Qué tenemos y qué no tenemos que olvidar? No tenemos que olvidar las externalidades positivas que nos genera el cultivo para obtener un producto de muy buena calidad y posicionado como son las carnes de la Patagonia, como son las carnes que se producen en nuestro valle. ¿Por qué? Porque el maíz es el insumo para un producto de calidad y la calidad viene dado desde la base justamente. Y todas las demandas derivadas, y cuando hablamos de demandas derivadas es la tracción de la mano de obra, la tracción de insumos críticos para la generación de ese maíz y obviamente también la asistencia técnica, ¿no? Y este desarrollo en conjunto del sector público con el privado, que justamente es el privado el que marca la cancha y un poco es el sector público el que tiene que acompañar, no al revés. Por ende, trabajar también en el recurso escaso. Si el recurso escaso es el agua, nosotros tenemos que trabajar en la eficiencia del uso de ese agua, ¿sí? Incorporando tecnologías que nos permitan que no se vuelva cada vez más escaso. Si se vuelve cada vez más escaso, lo que vamos a terminar haciendo es que se genere que muy pocos puedan acceder o que sea de muy alto valor y por ende no cerraría el ciclo. Y obviamente siempre volver a las bases. ¿Por qué? Porque la suma de esos pequeños errores a lo largo de la cadena de producción, a lo largo del manejo del cultivo, ya sea desde una mala elección del lote, no teniendo en cuenta los cultivos antecesores, no teniendo en cuenta el híbrido o el material que se adapta mejor a las condiciones climáticas que nosotros tenemos, genera al final grandes errores que contribuyen a comprometer la calidad de ese insumo, ese producto final, que va a impactar en las dietas esas que van a pasar de ser de alta calidad a baja calidad y por ende comprometer el producto en góndola, que es finalmente en donde nos tenemos que diferenciar. Estamos hablando de agregarle valor. El Congreso es por más valor y el valor está en el maíz en este caso y en nuestro caso particular en tener carnes de buena calidad. Por ende, también esto que nos permite una reducción de esa insumo dependencia que nos va a llevar a la competitividad en el mediano y en el largo plazo, todo amalgamado con la incorporación de tecnología. Y tecnología no es tengo la mejor máquina, tengo la máquina nueva, no. Tecnología es simplemente controlar las cosas más pequeñas también del proceso, ¿no?
toda esa asistencia técnica, ya estamos hablando de incorporación de tecnología y sobre todo de mostrar nuestro potencial como Patagonia, potencial conjunto que siempre trabajamos y articulamos, y seguir para adelante. Y esto es un poco corto, pero conciso y al pie, tomando todo el potencial desarrollado por la provincia de Río Negro, y agradecerles nuevamente a ustedes por esto. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto nos queda? 5 a 10. Bueno, terminamos temprano. Bueno, yo quiero agradecerles porque queda claro que me siento un excelente docente porque me he dado cuenta que el alumno está superando al docente. Así que felicitaciones y también lo mismo, Mirko, realmente muy bueno la presentación de ustedes. Yo tengo 2 o 3 preguntitas que no sé si van a ser molestas, no las charlamos previamente, así que les pido perdón si no. Uno de los temas que surge cada vez que nosotros vamos hacia allá, en ambas provincias, y supongo que en otras provincias de la Patagonia también, es la historia del perro que se muerde la cola. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que se siembra menos porque no hay disponibilidad de maquinaria, y la disponibilidad de maquinaria no está porque se siembra menos, y se siembra menos porque no hay maquinaria, y ese círculo vicioso lo venimos notando hace bastante tiempo. ¿Qué ideas tiene la provincia, en ambos casos, la pregunta va para los dos, para tratar de romper ese círculo y transformarlo, como se dice vulgarmente, normalmente, y está remanido, en un círculo virtuoso? Sí, nosotros, por suerte, Luis, ese problema lo teníamos muy grave hace unos 10 años atrás, donde teníamos que hacer reuniones para juntar productores y tratar de programar siembra, y más que siembra, principalmente fechas de siembra, para después tener fechas de cosecha programado y poder convencer a algún contratista que vaya a cortapicar maíz de la pampa húmeda, que se acerque hasta los valles de Río Negro a cortapicar en superficies chicas, con chacras que son de difícil acceso a las maquinarias, con camellones que tienen que pasar la maquinaria, que por ahí en esta zona no están tan acostumbrados. Así que era una complicación muy grande. Creemos que a grandes rasgos esa etapa ya la hemos superado, porque ya hay maquinaria local y hay contratistas locales, que hay algunos contratistas, principalmente como cortapicado, que andan como bolas sin manija porque van del Valle Medio, de Viedma a Chuele, haciendo 300 kilómetros de un lado para otro, pero bueno, el servicio está. A veces no se llega a la ventana justa para el cortapicado del silaje, pero está el servicio de siembra y el servicio de cosecha y de cortapicado, así que esa etapa la hemos superado. Bueno, no obstante a eso, hemos podido trabajar también con el CFI en líneas de crédito directa para los productores para compra de maquinaria con sistema leasing. Entonces el productor no pone garantía, la garantía es el equipamiento, y muchos productores lo han adoptado para hacerse su propio trabajo, pero también para hacer trabajo a sus vecinos, porque con su propia producción no amortiza la maquinaria. Entonces creo que vamos en buen camino hoy por hoy. Bueno, Luis, en nuestro caso es particular porque tenemos la producción concentrada, es un poco quizás más sencillo identificar los actores. Lo que pasa que también, volvemos a lo mismo, la realidad es que son pequeñas superficies que no superan las 5 hectáreas en muchos casos. Hay algunas superficies más grandes, de un caso de un productor particular que tiene aproximadamente 100 hectáreas, que es más tecnificado, usa riego por pivot, o sea, ya está trabajando incluso en la eficiencia del uso del agua y tiene su propia maquinaria. Y lo importante ahí es nuclearlos a todos. El rol fundamental de las asociaciones un poco para ordenar el proceso, el escalonamiento de siembras, y que entre ellos mismos, ligados a alguien grande o a alguien que tomó la batuta, puedan distribuirse ese servicio de maquinarias. Y desde el lado de la provincia, siempre acompañando fundamentalmente con financiamiento que tiene que ser blando, ¿no? Porque no estamos hablando de maquinarias que se ven todos los días, pero tampoco es que hay que empezar con la tecnología de punta, o sea, siempre estamos hablando de maquinarias de punta, siempre se puede empezar por las bases, siempre se puede empezar por maquinarias usadas, y ni hablar del sistema leasing, que es hoy juega un rol muy importante, más en un marco de estabilización de ciertos precios que puede darle una previsibilidad a ese productor. Lo que sí es
culturalmente complicado de trabajar, ¿no? Es un desafío muy grande, ¿no? Porque siempre te encontrás, ¿no? A los productores que hace años llevan y en la actividad y es una realidad, ¿para qué vamos a poner maíz o para qué vamos a usar sorgo? Siempre tenemos esa cuestión, pero es algo que se va trabajando con las nuevas generaciones, es algo de que se va trabajando con el acceso a la información, sobre todo, la información de qué híbrido elegir, está en todos lados. De qué máquina usar, también está, ya le digo, la asistencia técnica también es fundamental en este caso, el de estar ahí, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Pero en la cuestión de la maquinaria, un poco se va manejando con el paso y con la nucleación de esos productores, ¿no? Y distribuyéndose las cargas y los pesos, porque no tiene mucho sentido que salgamos con una máquina cuando va a terminar siendo un salvavidas de plomo a largo plazo. Y hoy justamente esa homogenización de variables hace ver, che, yo no soy competitivo, y porque no soy competitivo porque me estaban apalancando algo que es imposible. Hay que entender que el productor es tomador de precios, no estamos manejando el precio. Entonces ahí ya de entrada tenés que trabajar sobre esos componentes del costo, y uno de los componentes del costo implícito es, bueno, no tengo caminos para trasladar esa maquinaria. Bueno, ahí está el foco. Y al mediano y a largo plazo, si yo soluciono eso, ahí es donde está la competitividad, ¿no? Un poco de lo que se habla, ¿no? Yo quiero subrayar algo que me pareció muy importante cuando hablaron de la barrera sanitaria. Esa barrera al sur del río Colorado permitió que países como Japón, que son muy estrictos en el ingreso de carnes de diferentes orígenes, carne vacuna, porcina, ovina y aviar, haya abierto las puertas a las exportaciones de Argentina, que todavía no estamos aprovechando por razones que serían un poquito largo describirlas y analizarlas. Pero sí es importante saber que si se cae esa barrera, se cae esta autorización. Y normalmente uno puede esgrimir que si Japón autoriza el ingreso de carne de este tipo, evidentemente ningún país puede ponerse en contra, porque creo que las normas japonesas son las más estrictas en el mundo. Así que es un elemento muy bueno que se puede esgrimir para lograr aumentar las exportaciones, y eso implica aumentar la producción. Y otro concepto básico, Argentina tiene 3 o 4 nombres que lo hacen famoso en el mundo: Maradona, Messi, el tango y la palabra Patagonia. La carne con un sello que diga Patagonia, con denominación de origen o el nombre que quieran, y que esté ligado a Patagonia, es vendible no como un commodity, sino como un speciality. Entonces, evidentemente hay que sacarle el provecho a esas características. Eso me lo comentaba un amigo chileno, diciendo que ellos no tienen muchos nombres para poner sobre la mesa, pero nosotros tenemos esos 4 nombres que pesan mucho. Y espero que Colapinto gane alguna carrera para poder colocarlo también en la lista. Yo diría, ¿cuánto tiempo nos queda? No, lamentablemente podemos, si querés, contestarle al costa a costado para respetar un poco lo hablamos ahora de salida, porque como no me gusta que me quiten tiempo a mis charlas o a las charlas de que yo tengo la responsabilidad, tampoco quiero hacer lo mismo con la gente que continúa después que nosotros. Así que 1000 disculpas, lo charlamos si querés afuera. Para cualquier pregunta que quieran, ellos están abiertos a responder todo lo que les parezca. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia.